Gracias, Señor, te damos en esta noche el poder disponernos para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que a través de tu Espíritu Santo seas tú hablando a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que tú sigues obrando, Señor, en nuestras vidas, ya que ciertamente eres tú el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Mientras nuestros ojos estén puestos en ti, sabemos, Señor, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Señor, los atravesaremos, Señor, y con júbilo y regocijo nos deleitaremos en tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Amén. Es un gozo poder reunirnos una vez más. Un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Palabra de Vida, a todos nuestros amigos, vecinos, familiares que están tomando el tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Amén, es un gozo tener buenas noticias después quizás de todo un día de oír malas noticias, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra evangelio, buenas nuevas, amén. Y aún en medio de esta circunstancia Dios sigue teniendo buenas nuevas para cada uno de nosotros. Obviamente esas buenas nuevas están si es que queremos oírlas, ¿verdad? Porque nadie prende un televisor porque no quiere escuchar noticias, lo prende porque quiere escuchar y se toma el tiempo para hacerlo. Igual es con la palabra de Dios, igual es con los evangelios. Nosotros tenemos que disponernos, encender, por así decir, el canal y tomar un tiempo para escuchar las buenas nuevas de Dios. Recordemos que cuando Cristo Jesús empezó su ministerio, ¿no? Recordamos esas famosas palabras que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado, ¿no? A sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y a predicar a los pobres, darle buenas nuevas a los pobres. Ahora, si nosotros nos trasladásemos a ese tiempo, hace 2000 años, obviamente pues el pueblo judío no la estaba pasando nada bien. Estaban bajo la dominación del imperio romano, y al estar dominados obviamente era un pueblo tributario, ¿no? Tenían ellos que pagar tributos al César permanente y constantemente. Ellos no tenían libertad para hacer todo lo que quisieran, en fin. Era una situación complicada. Obviamente pues la pobreza abundaba a todo lado donde uno pudiera mirar, pero sin embargo Jesús viene con este mensaje, ¿no? Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué buenas nuevas pueden haber? ¿No? Nos va a liberar del yugo romano. Bueno, de hecho muchos pensaron eso. Nos va a dar trabajo, nos va a dar dinero. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pero ciertamente Jesús vino a darnos buenas nuevas, y hoy por hoy nos ha dejado su palabra que sigue conteniendo esas mismas buenas nuevas. Amén. Bueno, haya valido esta pequeña introducción para esperar pues que muchos más se vayan conectando a la señal en vivo. El tema de hoy está relacionado con lo que hemos predicado las dos últimas oportunidades anteriores, pero esta ya es desde la otra esquina, ¿no? Habíamos hablado cómo desarrollar una gran fe, amén, y habíamos visto pues los ejemplos de este centurión, que era un hombre pagano,
y de una mujer sirofenicia, otra mujer pagana, según pues como los judíos veían a todos aquellos que no eran de su nacionalidad, ¿no? Gentiles, vemos que también es otro término que se utiliza. Ahora vamos a vernos desde el otro lado, ya no estas dos personas que mostraron una gran fe, sino lo que caracteriza ahora a personas que tienen poca fe, ¿no? Y estas palabras dichas de los labios de Cristo Jesús, quien pronuncia las palabras que vamos a ver a lo largo de este tiempo, es Cristo Jesús mismo. Así que Jesús obviamente no exagera. Cristo Jesús no está diciendo algo que no sea cierto. Lo que él está manifestando es la verdad, es la realidad que está afectando o que por la cual cada persona está atravesando. Así que hacemos bien en prestar oído especialmente a las palabras que salen de sus labios, de su boca, ¿no? Entonces, como habrán visto el título se llama Hombres de poca fe. Y obviamente pues no me voy a referir solo a los hombres, ¿no? Es un término genérico que involucra tanto a varones como a mujeres. Amén. Y vamos a ver las circunstancias en las que Cristo Jesús pronuncia estas palabras, ¿no? Y vamos a tratar con la gracia y el favor de Dios de poner ejemplos de hoy. Amén. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en una circunstancia por la que ellos están atravesando? Así que sin más preámbulo vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. El tema es hombres de poca fe. Vamos a comenzar con el libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8 versículo 26. Mateo 8, 26. Amén. Saludamos a aquellos que se van incorporando en este momento. Gloria a Dios, el Señor hable a tu corazón esta noche e imparta pues esa palabra de vida, esa palabra eficaz. Mateo capítulo 8 versículo 26, dice la palabra de Dios. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Bueno, vamos a ver lo que está sucediendo, ¿no? Todos hemos oído o conocemos la historia de la tormenta que se levanta en medio del mar de Galilea. Bueno, en realidad es un lago, ¿no? Pero por la extensión se le conoce como el mar de Galilea. Se levanta una gran tormenta, una gran tempestad, dice el versículo 24, y las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Ahora, si uno se pone en la barca, uno diría, bueno, ¿cómo no voy a tener miedo? No, es como volar en un avión y de pronto pues el avión pasa por esas turbulencias y empieza a agitarse. ¿Quién de nosotros no va a tener temor? ¿Verdad? Yo no sé cuántos hayan tenido la oportunidad de tomar un avión y haber pasado por algún tipo de turbulencia. Bueno, yo he volado en avión, pero no he pasado por turbulencia, gracias a Dios. Pero el avión se empieza a agitar en el aire. Y obviamente pues vienen pensamientos de lo peor a la mente de las personas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Se va a caer? ¿Qué sucede?
Entonces aquí están en la barca y la barca empieza a ser azotada, ¿no? Dice que las olas o las aguas cubrían, ¿no? Así que imaginamos grandes olas que golpean la barca y cae agua dentro de la barca. La pregunta es, ¿quién no va a tener miedo? ¿Quién no va a tener temor? Obviamente el temor aquí es pues de ahogarse, de hundirse, de que la barca se voltee, de naufragar. O sea, si lo vemos humanamente, ¿quién no va a tener temor? O cuando uno se sube a un carro y de pronto pues el chofer empieza a acelerar y vemos pues que está haciendo unas maniobras imprudentes, que no está respetando algunas normas de tránsito. Obviamente, algunos pues le gritarán, le dirán al chofer, pero otras y la gran mayoría de gente, ¿qué va a tener? Temor, miedo. Ahorita nos chocamos, ahorita nos pasa algo, ¿no? Y más pues si el chofer nos dice que perdió los frenos, que no hay cómo frenar el carro. ¿Cuáles van a ser los primeros sentimientos que van a aflorar? Obviamente vamos a sentir ¿qué? Vamos a sentir temor. Entonces lo que Jesús le dice a sus discípulos, en un sentido uno puede verlo, pero Señor, es lo menos que podemos tener en esta situación. La barca está anegándose, la tormenta está fuerte, poquito más y nos hundimos. ¿Cómo que no vamos a tener temor? Pero sin embargo fue lo que Jesús les dijo, ¿no? Le dice, y vamos a leer, ¿por qué teméis? Uno diría, pues Señor, nos estamos ahogando. No, el avión ahorita se cae, el carro ahorita se choca. ¿Cómo no vamos a tener temor? Pareciera que este temor pues sería legítimo el tenerlo, pero Jesús no lo ve así. Jesús cuestiona, ¿no? Por eso que aparece como una pregunta. Preguntar es cuestionar. Jesús cuestiona a sus discípulos y les dice, ¿por qué teméis? Significa entonces que no importa la circunstancia que se está atravesando en ese momento, Jesús les dice que por complicada que sea la situación, no deben temer. Eso es lo que está tratando de decir Jesús, que no debemos tener temor así veamos o sintamos que el avión se está cayendo, o que el barco se está empezando a hundir, o que el carro no tiene freno. No debemos sentir temor en ninguna de esas circunstancias. ¿Por qué Jesús? Y bueno, esto lo relaciona con otra cosa, con la fe, ¿no? Le dice, ¿por qué teméis? Y centra su pregunta, o como quien dice, la da en la llaga. Si tú estás temiendo, es porque tienes ¿qué? Poca fe. Bueno, en realidad, si uno va al pasaje paralelo en el libro de Marcos, la pregunta que Jesús le hace cambia, ¿no? Y solo para ver ese detalle, en Marcos 4:40, en el libro de Marcos 4:40, Marcos 4:40, la misma circunstancia, ¿no? Sino que Marcos mira de otro ángulo, ¿no? Y esto es lo que Marco escucha, o dice que Jesús, o escribió lo que Jesús dijo. Marcos 4:40 dice, y les dijo, bueno, ya no era solo una pregunta, ahora aquí son dos preguntas, ¿no?
¿por qué estáis así amedrentados? Temerosos, ¿no? ¿Cómo no tenéis fe? La otra pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, mientras que Mateo dice hombres de poca fe, Marco dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, tenemos que decir pues que cuando hablamos de poca fe, estamos hablando de en realidad no tener fe, ¿no? Una persona temerosa no tiene fe o está demostrando que no tiene fe. Si tomamos las palabras de Marcos, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, volviendo a Mateo, es lo que Jesús le dice. Entonces, ¿dónde está el problema en realidad? Es que no debemos tener temor cuando corre peligro nuestra vida, porque aquí la vida de ellos estaba corriendo peligro. Miren lo que dicen ellos en el versículo 25, 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, ¿no? Ahora, estamos hablando de que por lo menos 4 de ellos eran pescadores, ¿no? Ahí tenemos pues a Pedro, a Juan, Jacobo, ¿no? Ellos eran pescadores. Y por lo menos ellos están ahí en la barca. Y si ellos están hablando de que van a perecer, conociendo ellos el mar, no están exagerando tampoco. Ellos habían, seguramente en alguna ocasión anterior, habían visto la misma tormenta y quizás pues con un final trágico, con barcas volteadas, con naufragios, etcétera. Y el temor de ellos era ¿qué? Morirse. Señor, no te da. Dice, Señor, sálvanos que perecemos, que nos morimos. Estamos, Señor, vamos a morir. Y el Señor le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Parecería una exageración por parte de Cristo el exhortar de esta manera a estos hombres que lo único que están queriendo es salvaguardar ¿qué? Su integridad física, lograr vivir un día más, ¿no? Pero ¿por qué Jesús dice esto? ¿Qué es en realidad lo que Él les está diciendo y que de alguna manera nosotros tenemos que entender con estas palabras? ¿Por qué teméis? Obviamente tenemos este virus, ¿no?, que está rondando nuestro país y muchas naciones. Y bueno, uno dice, bueno, hay que tener pues un poquito de ¿qué? De temor, ¿no? O sea, el virus es real y obviamente es real. Gente está muriendo. Efectivamente vemos todos los días que gente está muriendo. Los hospitales están colapsados, ¿no? Y bueno, pues, o sea, hay que tener un poquito de miedo, ¿no? El virus está ahí, la enfermedad está ahí. Y Jesús viene y dice, ¿por qué teméis? ¿No? Obviamente, pues uno teme, ¿por qué? Porque la vida de uno está en peligro, la vida de su familia
corre peligro de sus familiares, ¿no? De la iglesia. ¿Cómo uno, digamos, humanamente hablando, no va a tener temores? Sería loco no temer. Pero Jesús nos está diciendo, ¿por qué teméis? Uno dice, pero Señor, estamos a punto de morir, estamos a punto de perecer, la barca se hunde, Señor. Cada vez hay más contagio, cada vez hay más enfermos, no hay cuándo termine de parar la escalada de contagiados diarios. Señor, nos morimos, ¿verdad? Ya de aquí ya, como quien dice, a entregarse nomás, ya, bueno, si voy a morir, porque ya no hay cómo. Y Jesús vuelve a decir, ¿por qué teméis? Pues, Señor, vamos a morir si no haces algo. ¿Y dónde está el problema? ¿En la tormenta allá afuera? ¿En las olas que aniegan en la barca? ¿En la tormenta por la cual está atravesando ese avión que está sacudiéndose? ¿En ese carro que ha perdido el control, no tiene frenos? ¿Dónde está en el virus que aumenta? ¿Dónde está el problema acá? Jesús lo dice, hombres de poca fe. Entonces, está en nosotros, en nuestra fe. Con nuestras acciones realmente mostramos si confiamos, porque bueno, obviamente, una característica de la fe es la confianza. Y con nuestras acciones mostramos si realmente confiamos o no. Ahora, volvamos al texto. Jesús le dice, ¿por qué temen? Bueno, vamos a cambiar un poquito esta pregunta. Y es como que, ¿acaso no estoy yo con ustedes? ¿Acaso no estoy yo con ustedes? Una cosa distinta es que uno esté en la barca y vaya a ver dónde está Jesús. Nos dejó, no está. Pero en esta oportunidad Jesús está con ellos. Como Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo podemos ver en el libro de Marcos, el último texto. He aquí yo estoy con vosotros. Entonces no importa, o tienes que recordar, mejor dicho, que sea cual sea la situación, la circunstancia que uno está pasando, si está en el mar de las turbulencias de la vida, de las tormentas de la vida, lo que uno tiene que saber que no está solo en ese momento. Es como que Jesús le dijera, ¿acaso yo no estoy aquí con ustedes? Si este barco se hunde, yo me hundo con el barco. Pero obviamente, mientras Jesús esté en esa barca, ese barco no se va a hundir. Amén. Ese barco no se va a hundir si nosotros sabemos que Jesús está allí. De ahí, obviamente, y como algunas prédicas que yo he escuchado, ¿no? De ahí la importancia de estar siempre en el lugar que Dios nos ha dicho que estemos. Amén. El problema viene cuando vamos a un lugar que Dios no nos ha mandado, porque definitivamente Dios no va a estar ahí. Aunque sí va a estar ahí, ¿no? Dios no se va a hacer presente allí para liberar muchas veces.
A veces en su gracia y misericordia lo hace. Y recordemos otra tormenta que atravesó otro hombre muchos años anterior. Ustedes recordarán la vida de Jonás, por ejemplo. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, había tomado un barco para irse a Tarsis cuando Dios lo había mandado para Nínive. Él dijo: para Nínive yo no voy más, yo me voy para Tarsis, se ha dicho. Y se arrancó para Tarsis. Y sucede que se levanta en el mar una tormenta, tan igual o peor que esta que están atravesando los discípulos, ¿verdad? A tal punto pues que estos hombres experimentados en el mar tienen temor de perder la vida. Cada uno empieza a clamar a su Dios, empiezan a echar suertes para ver por culpa de quién está pasando esto. Y bueno, ustedes saben la historia, ¿no? El problema era ¿qué? ¿La tormenta? ¿O el problema era Jonás, que no estaba en el lugar donde debía estar? El problema era Jonás, que no estaba donde Dios le dijo. Jonás se logra percatar de esto y dice: bueno, ya fui ya. Por desobedecer a Dios, lo único que queda es que me arrojen al mar, ¿no? En otras palabras, morir. Ese es el precio que tengo que pagar, ¿no? Por desobedecer a Dios, por no estar en el lugar que Dios me dijo que estuviese. Caballero, no más. Arrójenme al mar y la tormenta se va a calmar. ¿Cómo dicen que Jonás no tenía fe? Él sabía que se iba a calmar. El problema es que también sabía que no estaba donde Dios quería. Y lo arrojaron al mar. Tocó un pedacito de su pie el mar y la tormenta, así como vino, desapareció. A tal punto que los marineros se sorprendieron y dijeron: muchachos, bótenme esos ídolos, esos dioses. Aquí el único Dios que salva es el Dios de Jonás. Ofrezcámosle un sacrificio porque Él es el verdadero Dios. Se convirtieron en la barca, en este barco. ¿Cuál fue la diferencia aquí? Que Jonás estaba donde no debía estar y le costó la vida, literalmente, ¿no? Porque si entendemos bien la Biblia, Jonás fue tragado por un pez y literalmente murió en el vientre de ese. ¿Quién puede estar 3 días, 3 noches dentro de un pez? Con todos esos líquidos y esos fluidos gástricos, con todos esos ácidos, con falta de oxígeno. Es imposible, o sea, tenemos que creer que Jonás se murió ahí. Pero bueno, la misericordia de Dios es grande, que aún tenía un plan con él, un propósito con él. Y prácticamente lo resucitó el Señor. Pero murió porque estuvo donde no debía. Pero aquí los discípulos están donde debían estar, estaban con Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué temen si yo estoy con ustedes? Pero Señor, el barco se aniega, la tormenta aumenta. ¿Y qué importa si yo estoy aquí con ustedes? Y lo que Jesús hizo ya es conocido. Dice entonces, levantándose, versículo 26, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, las tormentas vienen, acontecen, los problemas se presentan, las turbulencias existen. Lo que tenemos que preguntarnos es si Jesús está con nosotros, si estamos donde debemos de estar. Y si la respuesta es sí a eso, Jesús está con nosotros, estoy donde Dios me ha dicho que esté,
entonces Dios nos dice, no temas. Y empiézale a hablar a las circunstancias, como Jesús hizo. Vamos a ver que esa es una característica de la poca fe, en otro ejemplo, ¿no? No hablarle a las circunstancias. Cuando digo hablarle a las circunstancias es empezar a confesar y a declarar lo que dice la palabra de Dios respecto a esa situación. Como decía el salmista, yo sé que viviré y no moriré y contaré las glorias de Jehová y alabaré su santo nombre. Obviamente la vida de David estaba corriendo peligro, pero él decía, no moriré, sino que viviré y hablaré a las gentes de la gloria de Dios. Amén. Y eso mismo es lo que Jesús hizo con esta tempestad. Calla, enmudece. En vez de estar corriendo por aquí y por allá, desesperados. Amén. Ahora tenemos esta circunstancia que estamos atravesando. Y obviamente pues mucha gente tiene que salir a buscar el sustento para su hogar, tiene que salir a trabajar, tiene que tomar los buses, tiene que ir a los mercados a hacer las compras, forzosamente pues tiene, como diría uno, se expone, ¿verdad? Tiene que tener contacto, quieran o no, con otras personas. ¿Y qué significa esto? ¿Que voy a andar con miedo? ¿Voy a andar con temor? No, pues. Porque yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Si tengo que proveer, obviamente, pues tengo que salir y buscar trabajo. Y si estoy haciendo todo lo que debo, entonces tengo que entender que Dios, que Jesús está conmigo. Y que Él dijo claramente que ninguna plaga iba a tocar mi morada. Si nosotros creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que hemos sido rociados con su sangre. Y para aquellos pues que hemos leído la palabra de Dios, es la sangre la que trajo protección al pueblo de Israel cuando la última gran plaga vino sobre Egipto. Mientras el primogénito de cada egipcio y animales moría, en las casas de los hebreos no había mortandad, porque ellos estaban en el lugar donde debían estar. El Señor le dijo, entren a sus casas, pongan la sangre y yo pasaré de vosotros. Hoy por hoy, pues ciertamente, también hemos sido rociados con la sangre de Cristo y la mortandad o la plaga tiene que pasar de nosotros. Pero para eso, ¿qué se necesita? Fe. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creer su palabra. Jehová dijo, yo soy Jehová, tu médico. Jehová Rafa. Ciertamente llevé yo todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Eso está escrito, eso no lo estoy inventando yo. Santiago dijo, ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos y que oren por él y se va a sanar. En otro texto dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si yo tengo una palabra de Dios que me dice que si me enfermo, Él me va a sanar, que en medio de una plaga, esta no me va a tocar, yo tengo que andar y vivir como entonces, sin miedo, sin temor, confiado en el Señor. Ahora, con esto yo no quiero decir pues que uno va a salir y
sin las medidas o sin tomar las previsiones. No estoy diciendo eso. Pero yo me imagino que mucha de la gente que hoy está entrando a los hospitales, seguro estaban en sus casas haciendo cuarentena. Seguro salían con la protección de vida, pero a pesar de eso, se contagiaron. Por supuesto, habrá otro grupo, pues, irresponsable, ¿no? Como dice, bien hecho. Pero yo sé que la gran mayoría estuvo cumpliendo, pero aún así se contagiaron. Directa o indirectamente. Pero nosotros debemos andar sin miedo, sin temor. Porque se entiende que nuestra fe está puesta en el Señor. Entendemos que el Señor está, ¿qué? Con nosotros. Ahora, si tú dudas que Dios esté contigo, ese es otro asunto ya. Si tu vida cristiana o tu vida espiritual hasta aquí ha sido tibia, relajada, ¿no? Como quien dice así, fofa, y no estás seguro si Dios y Jesús está contigo o no, ese es otro asunto. Lo primero que tendrías que hacer entonces es asegurarte de estar con el Señor, de venir ante Él, ¿verdad? Reconocerlo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Redentor. Si tú haces esto, la Biblia dice que Él envía a su Espíritu a morar dentro de nosotros. Él dice que hace de este cuerpo su templo, su morada. Y si tú sabes que Él está morando en ti, la pregunta es, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si Jesús está en la barca de nuestra vida, morando y habitando en la persona de su Espíritu Santo. ¿Por qué teméis? Nos dice el Señor a nosotros entonces. Si Él mora, si Él está en esta barca, si Él está en este tabernáculo que es nuestro cuerpo, andemos confiados, vivamos confiados, no estemos con miedo o con temor, porque Él está acá, Él está en nosotros. No solo con, sino en, dentro de. Entonces, si nosotros realmente creemos esto, no vamos a temer. Vamos a vivir y andar confiados. 1000 caerán a mi izquierda y 10,000 a mi derecha. Y la Biblia dice, pero a mí no llegarán. Puede pasar 1000 virus por este lado, 10,000 virus por este, pero como dice la Biblia, solo tienen que pasar porque a mí no van a llegar. Plaga no va a tocar mi morada. Y puedo terminar con esto. Escrito está. ¿Tú lo puedes creer o no? Ese ya es tu decisión. Ese ya es tu problema. Porque la palabra de Dios ya está dada. La palabra de Dios ha quedado escrita, ¿verdad? Para que nadie pueda cambiarla ni adulterarla. Está firmada con la sangre de Cristo para decir que efectivamente es lo que Dios ha dicho y ha prometido. ¿Tú lo vives o no lo vives? El peligro de muerte era real para estos discípulos. Esa tormenta era real. Lo que estamos viviendo es real. El peligro de muerte es real. Pero Dios sigue diciendo, Jesús sigue diciendo, ¿por qué teméis?
¿O es que no tienes fe? Y bueno, Dios permite pues todo esto para que nosotros nos examinemos y nos confrontemos con la realidad. ¿Realmente le creo a Dios? ¿Realmente creo su palabra? ¿Realmente vivo su palabra? ¿Realmente confío en Él? ¿O es una emoción en mi vida nada más? Bueno, si algo ha de revelar esta circunstancia, este virus, esta pandemia, no es quizás la letalidad que ella pueda tener, sino la calidad de la fe que tú puedes tener. Si es mucha, como vimos anteriormente, o como dice aquí, si es poca. Dios no es el problema. No es que Dios no pueda hacer algo. Él ya lo hizo todo. El tema está en si tú le crees. El problema está en si tú sabes que Dios está contigo, que Cristo mora en ti. Y si no, bueno, pues nunca es demasiado tarde. Amén. Si tú me estás escuchando es porque aún estás respirando, aún tienes salud quizás o aún tienes vida. Y mientras haya salud, mientras haya vida, uno puede volver su rostro a Dios, mirar a esa cruz y correr en pos de Él para hallar salvación, para hallar perdón, para hallar esos brazos llenos de amor, de gracia. Y eso es lo que yo te animo a hacer esta noche. Si tu vida está llena de miedo, de temor por este que está pasando, es porque tu fe no está puesta en Cristo. Si tu vida está llena de miedos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y si le pasa a mi hijo? O si tú estás pensando de esa manera, entonces tu fe no está puesta en Cristo. Tienes que arrepentirte de esa tu poca fe. De esa que vamos a ver que es de tu incredulidad. Los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Por tu incredulidad. No es porque Dios no pudo ni quiso. Él sí pudo y sí quiso. Así que, hermano, amigo, tú que me estás mirando, asegúrate de que Cristo esté en la barca contigo. Asegúrate de que Él está morando en la persona de su Espíritu Santo dentro de ti. Si esto es así, vive confiado. No tengas temor, no tengas miedo. Amén. Y bueno, la próxima semana veremos, empieza a hablarle a esa tormenta, empieza a hablarle a esos vientos para que se calmen, para que cesen, porque no van a hundir tu barca. Ese no es el final, ese es parte del trayecto simplemente, es un bache en el camino, pero que vamos a superar. Bueno, pensaba avanzar porque en realidad las características de la poca fe son 5. Hemos visto solo la primera, que es el temor. Ya, así que te animo pues a no perderte las siguientes prédicas porque vamos a tocar las otras 4 oportunidades más en las que Jesús le habló a sus discípulos de tener poca fe, pero ya en las otras ya no es el temor, son otras cosas. Así que bueno, vayamos pues examinando nuestra vida y si estamos confiados o vivimos con un espíritu de temor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por todas las personas que han oído esta palabra.
Señor, bien sabes tú que no he dicho nada que no esté escrito en tu palabra. Señor, bien sabes tú que todo lo que he hablado son las promesas que tú nos has dado a nosotros tus hijos, a nosotros tu pueblo. Señor, todo espíritu de temor, todo miedo de la vida de las personas, salga de ellos, pero en la medida de que ellos pongan su fe en ti, Señor. Porque donde hay fe no hay temor. Donde tú estás no hay razón por la cual temer. Señor, en el nombre de Jesús, recibe, Señor, dentro de tu familia como hijos a todos aquellos que esta noche, Señor, se postren delante de ti y busquen tu perdón, busquen tu favor, tu gracia para sus vidas, Señor. Sálvalos, hazlos tus hijos y tus hijas. Y nosotros, quienes decimos ser tus hijos, quienes decimos ser tu iglesia, aprendamos a vivir confiados, no temiendo lo que el diablo quiera hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos, Dios les bendiga. Nos reencontramos con todos los que están en la Academia Bíblica Online el día de mañana a las 9 de la noche. Si quieres participar, inscribirte, bueno, tienes estas pocas horas para hacerlo, para poderte añadir a este grupo. Estamos hablando acerca de Jesucristo, las fiestas bíblicas y las profecías de la segunda venida. Un abrazo en el amor de Cristo y ten fe. Dios está contigo.